Hemos hablado de las situaciones conflictivas, pero queremos hacer una diferenciación con las situaciones comprometidas porque realmente son aquellas que marcan la diferencia en la intervención domiciliaria y por eso queríamos terminar este bloque con estas situaciones comprometidas de las cuales tenemos que saber que existen y bueno, anticiparnos sobre todo a ellas. Porque muchas veces el exceso de confianza y estar trabajando en el entorno de los pacientes, bueno, pues da lugar a unas consecuencias. ¿Y qué consecuencias puede tener? Bueno, preguntas como ¿por qué no te quedas a cenar? ¿Por qué no te tomas un café? Si fumas, si quieres un cigarro, ¿por qué no te vienes a la comunión de mi hijo? O te he comprado un regalo y es un regalo, bueno, pues realmente que no puedes rechazar, ¿no? Todas estas situaciones comprometidas tienen muchas veces fáciles soluciones, pero hay que tener cada una de ellas encuadrada en lo que significan. Nosotros aludimos a que haya una inteligencia práctica en intervención domiciliaria que normalmente es lo que llamamos improvisación. Pero no todo es improvisación y hay que tener bueno, nuestro as debajo de la manga. Por ejemplo, cuando nos preguntan y nos ofrecen constantemente si queremos algo de beber o algo de comer, muchas veces nos lo tienen incluso hasta preparado. Cuando vamos allí, bueno, pues hay veces que hay que decir si me tomara todos los cafés que me ofrecen o si me tomara todas las tartas de chocolate que me hacen, bueno, pues no podría realmente soportar la tarde. Es una forma de hacerles ver que tu trabajo es en intervención domiciliaria y que efectivamente pues no estás ahí para, bueno, pues para atender o para ser un buen invitado, sino para ser un buen profesional para lo que te han contratado. Una de las cosas más comprometidas es cuando somos personas bueno, que a lo mejor no tenemos muy claro cuáles son esos límites y sobre eso trabajaremos un poquito más adelante en otro de los bloques. El ejemplo a veces más conflictivo es el de fumar. Si sois o no sois personas fumadores, también tenéis que tener en cuenta si estáis cómodos o no estáis cómodos en una situación, pero aunque parezca que un paciente, el sentido común nos diga que no se fuma en una sesión terapéutica, hay que ver realmente a qué tipo de paciente te estás enfrentando, porque cuando estamos hablando de trastornos de adicciones y trastornos de adicciones que efectivamente no son el hábito tabáquico, lo que hay que hacer es bueno, tener en cuenta si es bueno o no es bueno que esa persona fume en la intervención, porque a veces no consigue actuar de otra manera para sentirse cómodo. Igual si estamos hablando de problemas de ansiedad o problemas de depresión. Estamos en su ambiente, es cierto que su ambiente es en un momento determinado en nuestro espacio de consulta, pero bueno, hay que propiciar que efectivamente el paciente se sienta cómodo para que la intervención lleve a buen puerto. Y esto es justamente la personalización al máximo de la intervención. Bien, cuando realmente nos están invitando a determinados actos, como por ejemplo pueden ser bodas, comuniones, bautizos, hay muchas formas de decir que no y hay muchas formas de no ofender a la persona que te está invitando. A veces la más socorrida es simplemente decir muchísimas gracias por la invitación, pero justo ese fin de semana pues tengo otro compromiso. A veces simplemente basta con decir, bueno, lo miraré tranquilamente, me siento muy halagado, pero justamente me acaban de invitar a otro acto, voy a ver si coincide en el tiempo y mañana te digo algo. O sea, realmente ellos muchas veces lo hacen como agradecimiento, lo hacen porque estás dentro del sistema familiar. Ojo que es una de las cosas que ocurre en intervención domiciliaria, pero no ocurre en consulta, y es que ellos sienten que eres parte muchas veces de esa familia. No en todas las intervenciones, pero en muchas de ellas sí, que hay que estar preparada para este tipo de invitaciones. ¿Y en qué medida ellos lo hacen también a veces como por compromiso? Porque saben que tú sabes que se va a producir un acontecimiento importante y ellos dicen, bueno, ¿cómo no vamos a invitar a esta persona que está tantas veces en el domicilio con nosotros? También hay que saber diferenciar cuando están invitando, bueno, pues por educación, ¿no? Y cuando nosotros también con educación podemos decir que ese no es nuestro sitio. Pero es muchas veces mejor no enfrentarse y no intentar utilizar las palabras adecuadas y simplemente poner una excusa que hace que de forma muy natural no puedas estar en ese acto. Bien,
Otra de las situaciones más conflictivas, más comprometidas en intervención domiciliaria son las consultas de opinión, es decir, cuando los padres realmente te están diciendo cuál es tu opinión sobre cambiar a mi hijo de colegio, o qué opinas sobre la recomendación profesional del psiquiatra, o qué puedo hacer si me pasa esto o tengo una discusión con la profesora. Es decir, no son consultas de opinión, tú no tienes que dar la opinión hasta determinadas situaciones, tienes que dar tu recomendación profesional. Y si tu recomendación profesional empieza por un yo pienso que, la recomendación profesional ya está totalmente sesgada por el lenguaje que estamos utilizando. Es importante poner las palabras adecuadas antes de decir algo, como por ejemplo mi recomendación profesional es esta, o desde mi punto de vista profesional creo que esto es lo más adecuado. Las revelaciones inesperadas son también otra de las cosas que dan lugar a situaciones más comprometidas en el domicilio, porque dependiendo de cuándo se hagan pueden pillarnos realmente por sorpresa, y es cuando estamos saliendo de la intervención y nos paran en medio de la puerta diciendo: por cierto, mi marido y yo mañana nos vamos a separar, o tengo que decirte esto porque no aguanto más, mi hijo hace muchos años que duerme conmigo en la misma cama. Es decir, son revelaciones que en un momento determinado han sentido la necesidad y lo hacen justo cuando te vas o te estás yendo por la puerta. Esto es muy significativo, hay que volver a recogerlas, hay que recogerlas en ese momento y hay que tenerlas y llevarlas otras veces encima de la mesa cuando sea el momento más adecuado, pero no puedes reaccionar de una forma muy brusca, sino otra vez darle un toque de naturalidad. Se produce una revelación inesperada porque llega un momento en el que el paciente y la familia necesitan decirlo justo para quitárselo encima, justo en ese momento. Hay que evitar sentirse efectivamente desbordados por esa situación y tratarla con naturalidad. Bueno, los prejuicios que podamos tener en nuestra vida también nos juegan malas pasadas y nos hacen ir sobre todo a situaciones comprometidas con los pacientes, las ideas religiosas, de alguna forma la ideología política. Hay que estar preparados a que una persona pueda decir el comentario que crea más oportuna, y más cuando está en su casa, y el lenguaje que crea más oportuno, sin que esto haga que, bueno, pues que nos sintamos ofendidos. Y cuando se está dando en un ambiente distendido como es la intervención domiciliaria, a veces ellos sienten la necesidad de ser muchísimo más transparentes, no guardar las formas, y que tú puedas quedarte bueno, pues un poco cao y un poco desconcertado ante ciertas cosas que parecen que no se han hablado antes. Los prejuicios que tenemos y de alguna forma pues los revelados en las conversaciones tienen que afrontarse una vez más con naturalidad y tenerlos muy en cuenta, porque es información que hay que tener en cuenta para la intervención. Otra de las cosas comprometidas es la invasión de tu propia intimidad. Preguntas como ¿cuántos años tienes?, si estás casada. Las autorrevelaciones son muy importantes en los procesos de intervención terapéutica, pero si son autorrevelaciones con un sentido en un momento determinado de la terapia. Pero hay que enfrentarse a preguntas como ¿cuántos años llevas haciendo la carrera?, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo?, ¿en cuánto tiempo tardaste en graduarte?, y si estás casada o si tienes hijos. Son preguntas que dan lugar en intervención domiciliaria con muchísima más frecuencia de lo que pensamos, porque parece que cuando vamos al domicilio nos están haciendo una entrevista de trabajo de la cual tienen derecho bueno, y quieren realmente asegurarse que la persona a la que abren la puerta es una persona con una valía profesional. Entonces es bastante importante que sepamos responder a este tipo de bueno, invasiones de nuestra intimidad con cierto aire y con cierta gracia, porque a veces hay que quitarle un poquito de seriedad al asunto. Los secretos y los bandos es una de las cosas que da lugar a situaciones muy comprometidas. Cuando una de las personas que está dentro de ese sistema familiar te quiere comentar algo sin que los demás
se enteren y bueno, muchas veces la intención es justamente que te posiciones y que tengas una información privilegiada y que actúes en consecuencia con esa información que te están dando. Es importante tener en cuenta que si es un secreto lo suficientemente importante como para trabajar con él en la intervención, hay que hacerle saber a la persona que es una información con la que luego efectivamente se va a poder trabajar. Si además se hace en una situación como cuando los padres quieren revelarnos ciertos secretos de los hijos y nos llevan a otra parte de la casa, como puede ser la cocina o puede ser el salón cerrando la puerta del cuarto donde estamos trabajando, bueno, da lugar a muchísima desconfianza, pero esto más bien tiene que ver con esos secretos, bueno, pues un tanto comprometidos de ciertas situaciones y evidentemente, bueno, hay que tener en cuenta qué información te están contando y bajo qué intención. Otra de las cosas más comprometidas en el domicilio son las comprobaciones en la sesión, es decir, las intromisiones al espacio de trabajo donde estás con el paciente, abriendo la puerta o llamando y diciendo, bueno, ¿qué tal va la sesión? ¿Cómo vais? ¿Vais de una forma adecuada? ¿Necesitáis algo? ¿Queréis un vaso de agua? Esto suele ser una especie de comprobación de forma continua que muchas veces da lugar a situaciones comprometidas porque estás en un momento, en un vínculo muy fuerte o contando o trabajando algo muy comprometido, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hay que atenderlas como necesidad que son y ver qué es lo que nos están queriendo decir. Cualquier acto en intervención domiciliaria, y esto es importante que lo tengáis en cuenta de forma transversal, nos está diciendo algo y en esta ocasión nos están reclamando información de una forma más implícita que explícita. El posicionamiento es algo también comprometido cuando quieren que te posiciones en un determinado bando, ¿no? Lo hemos hablado antes cuando hacíamos alusión a lo que viene a ser las revelaciones de los secretos y de los bandos. ¿A ti te parece normal que la profesora diga esto sobre mi hijo y el hijo justo en ese momento está al lado de vosotros, con lo cual da lugar a una situación comprometida? Todas las situaciones comprometidas se caracterizan porque no estás a gusto en ese momento que está pasando y se produce como una especie, bueno, de tensión, ¿no? Dentro del espacio donde estás trabajando y del tiempo donde estás trabajando. Diluir esa tensión es algo bastante importante y sobre todo ver qué es lo que la ha provocado y cómo podemos transformarla en algo bastante positivo. Por último, las situaciones más comprometidas que también suelen darse en intervención domiciliaria es cuando el paciente no recibe en situaciones inapropiadas o inadecuadas, cuando por ejemplo nos recibe en pijama, nos recibe de una forma, bueno, pues en ropa interior, o cuando hay mucho ruido en la casa o cuando el olor de esa casa es desagradable. Es decir, hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta que vamos al domicilio, que el domicilio nos da una terrible información sobre lo que queremos ver en esa persona y sobre lo que nos está diciendo. Y bueno, pues las situaciones comprometidas de este tipo hay que llevarlas también como se merecen, que es que nos están dando una información y a veces no se puede hacer otra cosa, pero sí que es verdad que cuando el paciente nos recibe en una vestimenta inapropiada, ¿no? o sin duchar o sin unos límites claros en cuanto a cómo se debe recibir una persona, como nos está dando una información implícita, se puede trabajar sobre ello poniendo ciertos límites y ciertas pautas de cómo se puede llevar a cabo la sesión y la intervención en ese contexto determinado. Por último, me gustaría terminar este tercer bloque sobre todo haciendo una mención especial a la capacidad que tenemos que tener los psicólogos de intervención domiciliaria para solventar tanto situaciones conflictivas, comprometidas, en general situaciones inesperadas con los pacientes y con las familias que no tienen que ver con los objetivos que tú tenías marcados para ese día y que a veces no puedes realizar la sesión según tenías pensado. Es importante también enfrentarse y saber que pueden dársele esas situaciones en más de una vez y que lo más importante en la intervención domiciliaria es atender a niveles de actuación y a situaciones que se están dando en ese ambiente.